Hola, bienvenido a una exploración que desafiará todo lo que crees saber sobre el miedo. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un momento crucial, a un encuentro íntimo que tuvo el creador del universo con sus discípulos y la enseñanza que les dejó, una enseñanza que incluso ahora resuena en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué diría Dios si te hablara directamente? ¿Cómo te animaría, te desafiaría, te liberaría? Esta es la historia de una conversación. No te la pierdas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Imaginen este escenario. El sol se está poniendo sobre el mar de Galilea, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. El aire es fresco y tranquilo. Las olas, con un murmullo suave, rompen contra la orilla. Jesús, a menudo llamado el Mesías o el Maestro, está sentado con sus 12 discípulos, las personas más cercanas a él. La conversación ha sido profunda, han hablado de cosas celestiales y terrenales, de parábolas y milagros, pero el ambiente ha cambiado. Una seriedad palpable se ha apoderado de él. El Maestro mira a cada uno de sus discípulos, sus ojos profundos y llenos de amor, pero también de una verdad ineludible. Hay una inquietud en el corazón de los discípulos, lo sienten, y el Maestro lo sabe. Sé que sus corazones están turbados. Comienza. Su voz, tranquila, pero firme, se eleva sobre el sonido de las olas. Sé que los miedos del mundo, las ansiedades, las preocupaciones, han encontrado un lugar para anidar en ustedes. Los he visto dudar. Los he visto preocuparse por el mañana, por lo que comerán, por lo que vestirán. Pero ¿de qué les sirve preocuparse? ¿Acaso las preocupaciones pueden añadir un solo momento a sus vidas? Un silencio sigue a sus palabras, tan solo interrumpido por el canto lejano de una gaviota. Los discípulos bajan la mirada, avergonzados, pero también intrigados, porque reconocen la verdad en sus palabras. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa punzada de miedo al pensar en el futuro, en lo desconocido, en lo que podría salir mal? Y si lo piensas, la preocupación es, en esencia, una manifestación de miedo. Es el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente. Observen los pájaros del cielo, continúa. Su mirada se dirige hacia una bandada que se eleva en el aire, girando en un baile perfecto. No siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Miren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Aquí está el punto crucial. La fe y el miedo son fuerzas opuestas. El miedo nos paraliza, nos hace pequeños, nos encierra en una jaula de incertidumbre. La fe, en cambio, nos impulsa, nos da la valentía para enfrentar lo desconocido, para confiar en que hay algo más grande que nosotros mismos en control. Y el Maestro no está hablando de una fe ciega, sino de una fe que proviene de una relación, de un conocimiento profundo. El miedo, según los psicólogos, es una de las emociones humanas más primitivas y poderosas. Está diseñado para protegernos, para ayudarnos a sobrevivir. Pero en el mundo moderno, el miedo se ha convertido en una especie de plaga silenciosa, una fuerza que nos impide vivir plenamente. Y el Maestro lo sabía. Sabía que el miedo es un ladrón. Roba nuestra paz, nuestra alegría y nuestro propósito. Y está a punto de dejarles una declaración que cambiará todo. Su mirada recorre el círculo de rostros, deteniéndose en cada uno, transmitiendo una verdad que va más allá de las palabras. Pedro, impulsivo y apasionado, pero también propenso a la duda. Juan, el más joven, con una inocencia que a veces se mezclaba con una profunda preocupación por el futuro. Tomás, siempre necesitando ver para creer, un reflejo de la condición humana de querer pruebas tangibles. Todos ellos, hombres con sus propias historias, sus propias luchas internas y sus propios miedos. Y el Maestro, con su infinita sabiduría, ve más allá de la superficie, directamente a sus almas. No te creé para que vivas con miedo, dice, y cada palabra parece resonar en el aire, haciendo eco en el silencio de la noche que se cierne. Te creé para que seas libre. Esta frase, tan simple en su construcción, es una declaración tan monumental que contiene la esencia de toda la existencia. No es solo una frase, es una revelación. Piénsenlo por un momento. No te creé para que vivas con miedo. Te creé para que seas libre,
¿Qué implica esto? Implica que el miedo no es nuestro estado natural, no es el diseño original, es una desviación, una intrusión que nos aleja de nuestro verdadero propósito. Y el Maestro, el Creador, lo está afirmando con una autoridad innegable. Él sabe el porqué de nuestra existencia, y ese porqué no incluye el encadenamiento del miedo. Este es un concepto que desafía muchas de nuestras construcciones sociales y personales. Desde la infancia, a menudo somos condicionados a temer al fracaso, temer al rechazo, temer a lo desconocido. La sociedad, en ocasiones, utiliza el miedo como una herramienta de control. Las noticias, a menudo, nos bombardean con historias que alimentan la ansiedad. La cultura popular, en muchos casos, explora nuestras pesadillas más profundas. Pero aquí, en la orilla de Galilea, se presenta una perspectiva radicalmente diferente. El miedo no es parte de nuestro ADN espiritual. Desde el principio explica el Maestro su voz, adquiriendo un tono más didáctico. Cuando la luz se separó de la oscuridad, cuando el mar se retiró para revelar la tierra seca, cuando los cielos se llenaron de estrellas y la tierra de vida, mi intención fue la abundancia. Mi intención fue la belleza. Mi intención fue la vida en su forma más plena y sin restricciones. Los creé a mi imagen y semejanza, con la capacidad de amar, de crear, de soñar, de experimentar la alegría. Les di un espíritu, una chispa divina, que los conecta directamente conmigo. ¿Creen que un Dios que es amor, que es luz, los crearía para que se marchitaran bajo el yugo del miedo? Aquí se introduce un concepto fascinante, la conexión directa con lo divino. Si somos creados a imagen y semejanza de algo tan grandioso, ¿cómo es posible que el miedo tenga tanto poder sobre nosotros? La respuesta está en la libertad de elegir, la libertad de desviarnos del camino, de olvidar nuestra verdadera naturaleza. Why el miedo is. A menudo, el resultado de esa desconexión, de ese olvido, cuando nos sentimos solos, separados, es cuando el miedo puede arraigarse más profundamente. Los discípulos escuchan con atención. Las palabras del Maestro no son solo un consuelo, son una instrucción, una llamada a la acción. Es como si una niebla densa comenzara a disiparse, revelando un paisaje que siempre estuvo allí, pero que ellos no podían ver. La libertad, en este contexto, no es la ausencia de responsabilidades o de desafíos. Es la libertad de afrontar esos desafíos desde un lugar de fuerza interior, de confianza, y no desde la debilidad del temor. La libertad de la que hablo, aclara, no es una licencia para la imprudencia, no es la ausencia de adversidad, porque la adversidad es, a menudo, el cincel que moldea el alma. La libertad que les ofrezco es la libertad de su espíritu. Es la libertad de no ser esclavos de sus propias preocupaciones. Es la libertad de amar sin reservas, de perdonar sin límites, de soñar sin techos. Es la libertad de confiar en que, no importa lo que enfrenten, yo estoy con ustedes. De que no importa cuán oscuro parezca el camino, la luz prevalecerá. Un murmullo de comprensión recorre a los discípulos. La idea de que el miedo no es un estado natural, sino una elección, una forma de encarcelamiento autoimpuesto, es un concepto poderoso, y es un concepto que, en el mundo moderno, ha sido corroborado por la ciencia. La neurociencia nos dice que el miedo se origina en la amígdala, una parte del cerebro que procesa las emociones. Cuando se activa, desencadena la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Pero aquí está el punto clave: esa respuesta está diseñada para ser temporal. Es para una amenaza inminente, un tigre de Bengala en el camino. No está diseñada para el miedo crónico, el miedo al que dirán, a la falta de dinero o a la soledad. Ese miedo, el miedo que nos paraliza, es una construcción mental. El miedo es una prisión sin barrotes, continúa el Maestro, su voz baja y reflexiva. Ustedes la construyen con sus propias dudas, con sus qué pasaría si, con sus recuerdos de fracasos pasados. Cada vez que eligen preocuparse en lugar de confiar, añaden un ladrillo a esa celda. Y el mundo, con sus constantes recordatorios de lo que podría salir mal, les ofrece el cemento. Y aquí, el Maestro introduce una metáfora que es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años en la prisión mental. Es una idea que ha sido explorada por filósofos, psicólogos y pensadores de todos los tiempos. La mente humana, con su capacidad para la imaginación, puede convertirse en su peor enemigo, creando escenarios catastróficos que nunca suceden, viviendo en un estado constante de alerta que no tiene un origen real. Y sin embargo, las puertas de esa prisión siempre están abiertas, dice el Maestro con una sonrisa suave.
El cerrojo no es externo, está en sus mentes. La llave para abrirlo no es de metal, es una elección. La elección de confiar en la luz en lugar de ceder a la oscuridad. La elección de recordar quiénes son en realidad y quién los creó. La historia nos muestra la profundidad de esta enseñanza. Pensemos en las grandes figuras de la historia, no solo en la religión, sino en todas las áreas. Los exploradores que se aventuraron en lo desconocido, los científicos que desafiaron el dogma, los líderes que se levantaron contra la opresión. Lo que los impulsó no fue la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. El miedo es universal. La respuesta al miedo es lo que nos define. No les pido que dejen de sentir miedo, porque sentirlo es parte de la experiencia humana. Aclara, les pido que no dejen que el miedo los defina, que no dejen que el miedo les robe su propósito. El miedo les dirá, no puedes, no eres lo suficientemente bueno, fallarás. Pero mi voz, la voz que sembré en ustedes desde el principio, les susurrará, eres capaz, tienes un propósito, no estás solo. Y en este momento, la conversación trasciende de un simple consejo a una declaración de identidad. El maestro no solo está diciendo que no deben tener miedo, está diciendo que el miedo va en contra de su propia naturaleza. Su ser interior, su yo verdadero, fue diseñado para la audacia, la valentía y la libertad. Es una invitación a alinearse con su diseño original, a volver a un estado de ser que fue concebido desde el principio. Es una llamada a la autenticidad, a vivir de una manera que honre su origen divino. No se dejen engañar por las apariencias, advierte el maestro. El mundo les mostrará sus peores escenarios. Les hablará de crisis, de enfermedades, de escasez, y el miedo se alimentará de esas historias. Crecerá, se hará más fuerte, y eventualmente los convencerá de que la única opción es retroceder, esconderse, protegerse de una vida que se percibe como hostil. Pero yo les digo, el mayor peligro no está afuera, en lo que el mundo les puede hacer. El mayor peligro está adentro, en lo que ustedes mismos se niegan a hacer. Esta es una idea revolucionaria. En lugar de ver las amenazas externas como la fuente de nuestro miedo, el maestro las presenta como catalizadores. Lo que realmente nos limita no es el mundo, sino nuestra reacción al mismo. Es nuestra propia falta de fe en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en la presencia de algo más grande que nosotros. En la psicología moderna, esto se conoce como la trampa del miedo, el ciclo vicioso en el que el miedo a una situación nos impide enfrentarla, lo que a su vez refuerza el miedo y nos hace sentir aún menos capaces. Miren a su alrededor, dice, haciendo un gesto con la mano hacia el vasto paisaje que los rodea. El cielo ya se ha oscurecido por completo y las estrellas comienzan a brillar. Cada estrella en el cielo, cada pez en el mar, cada grano de arena en esta orilla, fue creado por un acto de valentía, la valentía de existir, la valentía de ser. La creación misma fue un acto de libertad, una manifestación de amor que se negó a ser contenida. Si fueron creados a mi imagen, entonces la valentía no es algo que deban adquirir, es algo que deben recordar, es la esencia de quienes son. Y aquí el maestro eleva la conversación a un nivel cósmico. No solo estamos hablando de una emoción humana, sino de la naturaleza misma del universo. El Big Bang, en términos de ciencia, es el nacimiento del cosmos a partir de la nada. Es una idea tan audaz que desafía la imaginación, y el maestro lo equipara a la valentía. La valentía no es la ausencia de riesgo, es la voluntad de tomar el riesgo. ¿Y qué es la fe entonces? Pregunta retóricamente. La fe no es la creencia en la ausencia de problema. La fe es la confianza en que, sin importar cuán grandes sean los problemas, ustedes tienen lo necesario para enfrentarlos. Es la certeza de que no están solos. La fe es lo que les da la valentía para dar el primer paso en un camino que no pueden ver completamente. Es la fuerza que los impulsa a amar de nuevo después de que han sido heridos. Es el ancla que los mantiene firmes en medio de la tormenta. El maestro no está dando un simple discurso inspirador, está desglosando el concepto de la fe en sus componentes más fundamentales. La fe no es solo una creencia religiosa, es una herramienta para la vida, una forma de ser en el mundo. Nos da una estructura para enfrentar la incertidumbre, que es, en esencia, la raíz de todo miedo. La incertidumbre del futuro, la incertidumbre de las relaciones, la incertidumbre de la propia vida. Les digo esto para que, cuando el miedo llame a su puerta, ustedes tengan una respuesta, y esa respuesta
es la verdad de que no fueron creados para vivir encadenados, la verdad de que su propósito es mucho más grande que sus preocupaciones, la verdad de que la libertad no es una meta a alcanzar, sino un estado de ser que deben reclamar. El aire se vuelve más frío, y los discípulos se acercan un poco más al maestro, como si el calor de su presencia pudiera disipar la helada del miedo que los había estado persiguiendo. Se sienten como si estuvieran en un refugio, un lugar seguro en medio de un mundo caótico, y el maestro, con esa habilidad única de combinar lo profundo con lo práctico, les da ejemplos concretos de la libertad de la que habla. Un hombre que vive con miedo a perder su riqueza, ¿es realmente rico? Brigham: no, porque su riqueza lo posee a él. Está encadenado a sus posesiones, teme a los ladrones, a la recesión, a la envidia. Su vida se convierte en una serie de medidas de seguridad, y la alegría de la vida misma se pierde. Pero un hombre que es libre, un hombre que no teme a la pobreza, es verdaderamente rico, porque su riqueza no está en lo que tiene, sino en quién es. Su riqueza es la paz, la gratitud y la generosidad. Es la capacidad de dar sin miedo a la escasez. Aquí el maestro desmantela uno de los miedos más comunes y universales, el miedo a la falta de dinero. Es un miedo que impulsa economías enteras y que a menudo nos lleva a tomar decisiones que no están alineadas con nuestros verdaderos valores. Nos hace trabajar en empleos que no nos gustan, nos hace acumular cosas que no necesitamos y nos roba la libertad de vivir una vida con propósito. Y el maestro lo pone en una perspectiva muy simple. El miedo a la pobreza nos convierte en prisioneros, incluso si vivimos en la abundancia. La verdadera riqueza, la verdadera libertad, es un estado mental, un estado del corazón. Una mujer que vive con miedo a no ser amada, ¿puede realmente amar? Continúa, ¿no? Porque su amor está condicionado. Ama con la expectativa de recibir a cambio. Se protege de la posibilidad de ser rechazada. Y en el proceso, se niega a sí misma la experiencia completa del amor. Su miedo se convierte en una barrera que no deja entrar a nadie. Pero una mujer que es libre, una mujer que no teme al rechazo, ama sin condiciones. Ama por el puro placer de amar. Su amor no es una negociación, es un regalo. Y esa es la forma más pura de la libertad. El maestro aborda otro miedo fundamental, el miedo al rechazo, que a menudo se manifiesta como una profunda inseguridad en nuestras relaciones. Nos hace ponernos máscaras, nos impide ser vulnerables, nos lleva a construir muros en lugar de puentes. Y una vez más, el maestro presenta una paradoja. El miedo a no ser amados nos impide dar y recibir amor genuino. La verdadera libertad en las relaciones, la que nos permite amar plenamente, solo se encuentra cuando soltamos el miedo. No les hablo de teorías abstractas, dice, su voz suave y persuasiva. Les hablo de su propia vida, de sus propias elecciones. Cada vez que sienten miedo, tienen una bifurcación en el camino. Un camino los lleva a la prisión, el otro a la libertad. El miedo les susurrará que el camino a la libertad es peligroso, que es arriesgado, que no hay garantías. Pero les digo, el riesgo de no vivir una vida libre, de no ser quienes fueron creados para ser, es mucho mayor. Es el riesgo de una vida a medias, una vida de potencial no realizado, una vida de arrepentimiento. Y eso, mis discípulos, es el miedo más grande de todos. Los discípulos, sentados en silencio, procesan las palabras del maestro. Sus mentes ya no están llenas de preocupaciones sobre lo que vendrá mañana, sino de una nueva comprensión de la libertad. Ven la diferencia entre una vida que simplemente sobrevive y una vida que realmente vive. Y el maestro, con su sensibilidad única, percibe este cambio en sus corazones. La libertad no es algo que se conquista una vez y para siempre, les dice. Es una práctica diaria, una elección momento a momento. El mundo les dará 1000 razones para temer, pero ustedes deben darse una sola razón para ser libres. Y esa razón es la verdad de su origen, la verdad de que son amados, la verdad de que tienen un propósito, la verdad de que no están solos. Aquí, el maestro introduce la idea de que la libertad es un músculo que se debe ejercitar. No es un interruptor que se enciende y se apaga. Y es un proceso, una lucha constante contra las fuerzas que nos quieren encadenar. Y la batalla, como él lo ha dejado claro, no es en el mundo exterior, sino en la arena de nuestra propia mente. La batalla contra el miedo comienza con una simple pregunta. Explica, cuando el miedo se apodere de ustedes, cuando la ansiedad les susurre en el oído, pregúntense, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y la respuesta a esa pregunta les mostrará el camino hacia la libertad. La respuesta a esa pregunta es el sueño que les puse en el corazón,
la vocación que los impulsa, la aventura que los espera, es la vida que les pertenece. Esta es una herramienta poderosa, una técnica de coaching que ha sido utilizada por miles de años. Es una manera de ir más allá de las emociones que nos limitan y conectar con nuestro verdadero deseo, con nuestra verdadera vocación. Nos obliga a confrontar la diferencia entre lo que podríamos ser y lo que somos debido a nuestras limitaciones autoimpuestas. Les digo, esto no solo por su bien, sino por el bien del mundo, continúa, su voz llena de urgencia. El mundo necesita personas libres, necesita personas que no estén paralizadas por el miedo, necesita personas que se atrevan a amar sin condiciones, a perdonar sin límites, a soñar sin techos, porque una persona que es libre, libera a otros, una persona que es libre, inspira a otros a hacerlo. La luz que hay en ustedes no fue diseñada para ser escondida debajo de una vasija por miedo, fue diseñada para brillar. Aquí el maestro hace un giro. La libertad no es solo para el individuo, es una fuerza para el bien del mundo. Cuando elegimos vivir sin miedo, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en catalizadores para el cambio, en faros de esperanza para los demás. El miedo, por el contrario, es contagioso, nos aísla, nos vuelve egoístas y nos impide contribuir al mundo de la manera en que fuimos diseñados. Así que, cuando sientan que el miedo los está sofocando, recuerden mis palabras. Concluye, no te creé para que vivas con miedo, te creé para que seas libre. Y ahora, salgan de esta orilla y vivan esa verdad. Vayan al mundo y muéstrenle lo que significa ser verdaderamente libre. No están solos. Estoy con ustedes siempre. El eco de sus últimas palabras se desvanece en el silencio de la noche. La luna, ahora alta en el cielo, proyecta un camino plateado sobre el agua. Los discípulos no se mueven de inmediato. Permanecen sentados, sumergidos en la magnitud de lo que acaban de escuchar. La atmósfera ha cambiado. Ya no es una de inquietud, sino de asombro y de una naciente sensación de propósito. La lección no solo fue sobre el miedo, sino sobre la identidad. Y es en este punto que la lección del maestro se vuelve más profunda. No solo les está dando un mandato, les está revelando la clave para el verdadero poder. El miedo, reflexiona el maestro en voz baja, casi para sí mismo, es el más grande de los tiranos. No necesita ejércitos ni prisiones de piedra. Trabaja en la oscuridad, en la soledad del corazón. Les susurra mentiras sobre su insuficiencia, sobre su incapacidad, sobre su soledad. Les promete seguridad si obedecen, si se hacen pequeños, si se rinden. Y a cambio de esa falsa seguridad, les roba su alma, su propósito, su gozo. Esta es una analogía poderosa. En el miedo como tirano. Y como todo tirano, el miedo se alimenta de la ignorancia y del aislamiento. Cuando estamos solos con nuestros miedos, cuando no hablamos de ellos, cuando no los exponemos a la luz, es cuando se vuelven más fuertes. Pero cuando los compartimos, cuando vemos que otros también los tienen, cuando entendemos que son una parte de la experiencia humana, pierden su poder. Pero la verdad es que el miedo es un mentiroso, continúa. Les promete seguridad, pero solo les da cadena. Les promete control, pero les quita su libertad. Yo les ofrezco algo mucho mejor, una vida vivida en la verdad de que son más fuertes de lo que creen, la verdad de que tienen un propósito más grande que su propia supervivencia, la verdad de que la seguridad verdadera no está en la ausencia de peligro, sino en la confianza inquebrantable de que el Creador del universo está con ustedes. Aquí, el maestro establece un contraste directo entre la falsa promesa del miedo y la verdadera promesa de la fe. El miedo nos promete un escape de la vida, mientras que la fe nos promete una vida abundante, con todo y sus desafíos. Y en el núcleo de esta fe está la confianza. La confianza no es solo una creencia intelectual, sino una certeza visceral que nos permite actuar con audacia. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la confianza en algo más grande que nosotros mismos es la fuente de la mayor valentía. Desde los exploradores que cruzaron océanos desconocidos con la fe de que llegarían a tierra firme hasta los activistas que lucharon por la justicia, a pesar de la amenaza a sus vidas, la fe ha sido el motor que impulsa el cambio y la audacia. Y la noche, ahora un manto oscuro salpicado de estrellas, parece ser el testigo de una transformación silenciosa. Los discípulos, que minutos antes estaban encorvados por el peso de sus preocupaciones, ahora se sientan erguidos, con un brillo en los ojos que antes no tenían. El maestro, al notar el cambio,
decide profundizar aún más en la naturaleza de la libertad que está ofreciendo. La libertad de la que les hablo no es una licencia para la despreocupación, aclara. Es una invitación a una nueva forma de responsabilidad. La responsabilidad de vivir en armonía con su verdadero ser. La responsabilidad de usar los dones que les he dado sin que el miedo los detenga. La responsabilidad de amar a sus vecinos, incluso cuando el miedo les diga que se protejan. La responsabilidad de perdonar a sus enemigos, incluso cuando el miedo les susurre que guarden rencor. Este es un concepto crucial. La libertad sin responsabilidad se convierte en anarquía, pero la libertad, en el contexto del maestro, no es la ausencia de reglas, sino la adhesión a un conjunto de principios superiores. Es la elección consciente de vivir de acuerdo con un propósito más grande que nosotros mismos. La responsabilidad de la que habla es una responsabilidad alegre, no una carga. Es la responsabilidad de ser quienes somos, de vivir la vida para la que fuimos diseñados. Un hombre que es libre, dice, no se preocupa por la opinión de los demás, no busca la validación externa, porque su validación viene de una fuente interna. Su valor no está atado a lo que la gente piense de él, sino a la verdad de quién es. No se preocupa por el estatus o el poder, porque entiende que el verdadero poder reside en servir, no en dominar. No se preocupa por el éxito o el fracaso, porque entiende que su propósito es vivir, no ganar. Aquí, el maestro ataca otra fuente importante de miedo en nuestras vidas modernas, el miedo al juicio de los demás. Este miedo, a menudo, nos lleva a tomar decisiones que no están alineadas con nuestra autenticidad. Nos hace buscar la aprobación externa, nos hace perseguir metas que no son nuestras y nos impide vivir una vida verdaderamente plena. Y el maestro lo deja muy claro, a la libertad verdadera no tiene nada que ver con lo que los demás piensen de nosotros. Les pido que se desprendan de las cadenas de su pasado. Continúa, no dejen que sus errores, sus arrepentimientos, sus fracasos pasados los definan. El miedo al pasado es un ancla que los mantiene en un lugar que ya no existe. La libertad es el acto de soltar ese ancla, de perdonarse a sí mismos, de aprender de lo que fue y de mirar hacia lo que puede ser. La libertad es el acto de vivir en el presente, con la confianza de que el futuro será lo que ustedes hagan de él. El maestro aborda el miedo al pasado, otro de los grandes tiranos de nuestras mentes. El miedo a repetir errores, el arrepentimiento por lo que no hicimos. Y el maestro nos ofrece una solución poderosa en el perdón. El perdón no solo para los demás, sino para nosotros mismos. La capacidad de soltar el pasado es el primer paso para poder abrazar el futuro con valentía y libertad. Un suspiro colectivo de los discípulos rompe el silencio. La luna, ahora en su cenit, parece brillar con más intensidad, como si estuviera iluminando una verdad que ha estado oculta a simple vista. El maestro se pone de pie, y los discípulos lo imitan, de pie en la orilla del mar de Galilea, sintiendo la brisa fresca de la noche en sus rostros. El miedo es, en esencia, la falta de confianza en la bondad del universo, explica, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Es la creencia de que están solos, de que están a merced de fuerzas caóticas que no se preocupan por ustedes. Es la creencia de que la oscuridad es más poderosa que la luz, de que el odio es más fuerte que el amor. Y les digo, eso es una mentira, es la mentira más grande que jamás se haya dicho. Aquí, el maestro introduce una idea cósmica en la batalla entre el miedo y la fe. Es, en realidad, la batalla entre la creencia en un universo hostil y la creencia en un universo benevolente. Cuando tememos, actuamos como si el mundo estuviera en nuestra contra, como si tuviéramos que luchar solos por cada migaja de felicidad. Cuando somos libres, actuamos con la confianza de que el universo conspira a nuestro favor, de que hay un propósito y un orden en medio del caos. No les hablo de un optimismo ingenuo, aclara. No les digo que no habrá dolor, que no habrá sufrimiento, que no habrá pérdidas. La vida es un viaje, y ese viaje incluye colinas y valles. Pero les digo que la forma en que atraviesan los valles es lo que los define. El hombre que cruza el valle con miedo se vuelve amargo, se encoge y se niega a ver la belleza que todavía existe a su alrededor. Pero el hombre que cruza el valle con libertad, incluso en su dolor, encuentra una fuerza que no sabía que tenía, una sabiduría que solo la adversidad puede dar. Su espíritu se fortalece, su compasión crece y su fe se profundiza. El maestro no está ofreciendo un cuento de hadas, está ofreciendo una perspectiva realista. La libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos desde un lugar de fortaleza interna. Nos enseña que el dolor, cuando se enfrenta con valentía, puede ser un catalizador para
para el crecimiento. En la psicología moderna, esto se conoce como resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad, y el maestro lo enmarca como un acto de libertad. Así que, cuando salgan de aquí, elijan sabiamente, les dice. El mundo les pedirá que vivan con miedo, les pedirá que se conformen, que se protejan, que se hagan invisibles, pero yo les digo que vivan con valentía, vivan con audacia, vivan con un corazón abierto. Y si el miedo vuelve a llamar a su puerta, no lo ignoren, mírenlo a los ojos y díganle: no tengo que obedecerte, porque la voz que me creó, la voz que me dio vida, me dijo algo más. Me dijo: no te creé para que vivas con miedo, te creé para que seas libre. Los discípulos se miran unos a otros, no con la misma preocupación de antes, sino con una nueva convicción. La noche es ahora su lienzo, el silencio, su cómplice. Se sienten listos para el desafío que el maestro les ha planteado. La lección no es un simple consejo, sino una hoja de ruta para sus vidas. Es un recordatorio de que la libertad no está en la ausencia de cadenas, sino en la elección de vivir sin miedo, incluso cuando las cadenas están presentes. La libertad no es un destino, es la forma en que viajan, les dice el maestro. Su voz una melodía suave pero firme en el aire de la noche. Y el camino no será fácil. El miedo volverá a llamar a sus puertas, disfrazado de prudencia, de seguridad, de sensatez. Les dirá que se queden en la orilla, que no naveguen hacia aguas profundas. Les recordará los vientos y las olas que pueden encontrarse. Les pintará un cuadro de naufragio, pero ustedes deben recordar la verdad de que el creador de los vientos y las olas está en su barco, la verdad de que las tormentas no están diseñadas para destruirlos, sino para mostrarles su fuerza, para revelarles su fe, para profundizar su confianza. Aquí, el maestro usa la poderosa metáfora del viaje en barco para resumir su enseñanza. La vida es un viaje, lleno de mares en calma y tormenta. El miedo nos convence de que debemos quedarnos en la seguridad del puerto, que nunca debemos aventurarnos en lo desconocido, pero la libertad, la verdadera libertad, nos impulsa a izar las velas, a enfrentar las olas con valentía, sabiendo que la seguridad no está en el puerto, sino en la confianza de que podemos navegar a través de la tormenta. Es una idea que ha sido explorada en innumerables mitos y leyendas, desde los viajes de los héroes hasta las odiseas de los exploradores. La verdadera aventura no es la ausencia de peligro, sino la capacidad de enfrentarlo. Así que, ahora, vayan, dice el maestro, y su voz, que antes era una melodía, ahora es un llamado a la acción. Vayan y vivan, vivan cada día como si fuera un regalo. Amen sin reservas, sueñen sin límites, sean amables con los demás y con ustedes mismos. No dejen que el miedo al fracaso les impida intentarlo. No dejen que el miedo al rechazo les impida amar. No dejen que el miedo al dolor les impida vivir plenamente. Y las últimas palabras de sus labios son, una vez más, la esencia de toda su enseñanza. No te creé para que vivas con miedo, te creé para que seas libre. Y esta noche, en la orilla de este mar, esa es la verdad que les dejo. Vivan por ella, vivan en ella, y vivan para ella. Y con eso, el maestro se levanta y comienza a caminar lentamente por la orilla, dejando a los 12 hombres detrás de él. No hay un gran final, no hay fuegos artificiales, solo la noche, el mar y un grupo de hombres transformados, listos para enfrentar el mundo, no con miedo, sino con una nueva y poderosa libertad.